¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Escucha. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan perfectamente? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. La clase pasada, un compañero me hizo alguna pregunta relacionada a dos carpetas de investigación en donde para él existía la duda respecto del impacto que le podía causar a uno de sus representados. Si no mal recuerdo, creo que el hecho era de secuestro. Cabe precisar que los datos de prueba, como ustedes lo saben, son una sola mera referencia. Son pruebas hasta ser desahogadas ante un órgano jurisdiccional. En el caso de un dato de prueba que es controvertido por otro dato de prueba, no impacta o debe impactar porque no hay una afectación en el mundo del derecho. Es decir, eh, la, la defensa no está obligada a acreditar, sino a refutar la teoría del caso de la fiscalía. Y si ésta pudiera implicar, como dijo, un hecho delictuoso, eh, por haberlas recabado la defensa o verse controvertidas, no es un hecho delictuoso para, en este caso, para la defensa o sus órganos, sus datos de prueba por la libertad probatoria. Pero el MP, sin embargo, sí tiene ese deber de acreditar o la carga de la prueba. En otras palabras, estamos hablando que la defensa no es propiamente una autoridad, mientras que la fiscalía evidentemente sí cumple esa expectativa. En clase pasada nos hacían referencia a algunos compañeros propiamente respecto del tema de la etapa intermedia y para ello evidentemente es necesario revisar adecuadamente la teoría del caso, la acusación por parte de la representación social. Lo que, en otras palabras, pudiéramos nosotros, una vez que se realiza el descubrimiento probatorio, lo primero que tenemos que realizar como estrategia es que esa conducta, ese hecho delictuoso en materia de acusación, sea y tenga relación con el, el hecho normativo. Eh, Cabe resaltar en un evento muy específico en el quehacer que realiza su servidor. Eh, Llego después, prácticamente antes de los alegatos de clausura, y me percato, evidentemente, una vez que uno tiene acceso a esa carpeta de investigación, procuro revisar siempre pues, los audios y videos relativos desde control de detención, la formulación de imputación y consecuentemente el desarrollo de propiamente de todas y cada una de las diligencias, actuaciones por parte del órgano jurisdiccional e incluso por parte del órgano jurisdiccional y de la fiscalía. ¿Qué les quiero decir con esto? Que transitaron a la etapa a juicio y su señoría no tiene a bien revisar el auto de apertura a juicio oral. Sin embargo, la defensa, pudiendo desde el momento de la acusación, una vez que tiene conocimiento de esa acusación y que llegan a la parte de la audiencia intermedia, el hecho delictuoso por el que acusaban
a mi representado era respecto de un robo. Un robo que es planeado en la Ciudad de México a determinada hora y en determinado lugar por un sujeto masculino y una femenina. Vamos a denominarle el centro de la ciudad, en la alcaldía de Coyoacán. Y de ahí se trasladan al Estado de México, al municipio de La Paz. Luego entonces, en estas dos primeras personas, tanto el masculino como la femenina, en la Ciudad de México abordan a un particular que iba conduciendo su vehículo y le hacen referencia que los llevara al Estado de México. Son trasladados al Estado de México y durante ese traslado le dice que les dé sus pertenencias, que esto es un atraco, y sucintamente llegan a la entidad, al Estado de México, y pasan por un tercero, un sujeto masculino, a quien hipotéticamente ya lo esperaban, ya los esperaba, aborda el vehículo y el masculino le dice, el primer masculino le dice al segundo que aborda, dice, ahora tú maneja, vete a X dirección. Llegan a un lugar muy solo y le dicen a esta persona que de todas sus pertenencias. El hecho delictuoso era de robo de vehículo. Eso fue por lo que acusó la fiscalía. Y la referencia que hace en el hecho circunstanciado es que la víctima dice que es despojada de sus pertenencias cuando se trasladan de la Ciudad de México al Estado de México. Sube el tercer masculino, el tercer sujeto, le piden que aborde y posteriormente van a un lugar aislado y en donde le exigen todas sus pertenencias. Pero en la entrevista que le hacen al denunciante, jamás dice que se lleva su vehículo. La acusación es respecto de un vehículo y demás pertenencias. Pasan la etapa intermedia y en el momento en que tengo la oportunidad de revisar el material audiovisual, el video, propiamente me percato de que no existe el hecho que la ley señala como delito, que en el particular, de acuerdo al relato, era un robo de vehículo. Pero pasa y también pasa por parte del órgano jurisdiccional. Evidentemente, esto debió haber sido debatido por parte de la defensa. Vuelvo a reiterar, yo lo agarro antes de los alegatos de clausura. Creo que desahogué uno o dos órganos de prueba solamente. Entonces, llegamos a la etapa de alegatos de clausura y de acuerdo a la manifestación que realiza su servidor, es que el hecho, materia de acusación, no tenía sustento desde los alegatos de apertura, porque el compromiso que el fiscal había ofrecido ante el juez de enjuiciamiento, pues era deficiente. Tan deficiente fue que en su relato circunstanciado nunca advierte que lo despojan de un vehículo. No da placas, no da número de motor, número de serie, y solamente se limita a manifestar que se llevan sus pertenencias. Entonces, hacemos esa manifestación. Desde luego, esta circunstancia, al fiscal inmediatamente empieza a revisar sus alegatos,
y efectivamente se percata de que hay una omisión, hay un error, muy grave, por cierto, pero que el compromiso que había asumido en un principio, pues era difícil de acreditar. Sin embargo, el órgano jurisdiccional, al momento de resolver en definitiva la situación jurídica de mi representado, emite sentencia de condena, manifestando, entre otras cosas, que la defensa, en su momento, el anterior defensor, debió haber hecho esa manifestación. Sin embargo, no, el hecho de omitir también alguna circunstancia que le permitiera haber sido materia de un vicio formal, no fue subsanado, y como tal, asumió parcialmente la defensa la acusación en los términos que se presentó. Pero obviamente en esa manifestación, en esa intervención que tuve a bien realizar, se argumentó, entre otras cosas, que hubo una violación al debido proceso, porque mi representado jamás tuvo la oportunidad de conocer a ciencia cierta, o cuando menos eso fue lo que dejó la acusación, que efectivamente hay un despojo, ¿sí? Hay de determinados objetos, pero jamás de un vehículo. Y de eso da cuenta la propia acusación, y de eso dio cuenta el propio órgano jurisdiccional al manifestarse en el relato materia del juicio. El juez de enjuiciamiento emite esa sentencia de condena, y sin embargo, haciendo estas reflexiones, se manifestó que evidentemente había una violación al debido proceso, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a esa presunción de inocencia, porque la acusación debe ser clara y precisa. Deben de manifestarse circunstancias de tiempo, lugar, hora, modo de ejecución. En ese sentido, no implicaría la defensa incluso demostrar esa presunción de inocencia, pues podía realizar esa actividad, una actividad pasiva, y en razón de esa circunstancia es como presentamos la apelación correspondiente, y en este sentido la sala ordena reponer propiamente el juicio, partiendo única y exclusivamente del relato materia de acusación. Luego entonces, pues era tan evidente que la clasificación jurídica y el relato materia del hecho circunstanciado o materia de acusación no tenía idoneidad, no tenía pertinencia para los efectos de la pretensión de la fiscalía, mientras que por un lado se hablaba de la clasificación jurídica del robo de vehículo, el relato decía otra cosa. Y la sala, ante esa deficiencia por parte de la fiscalía, e incluso por parte del órgano jurisdiccional, efectivamente ordena reposición, pero única y exclusivamente para los efectos de la acusación, y en este caso dejó fuera al hecho del robo de vehículo con violencia. Entonces, es importante en la mayoría de los casos tener mucho cuidado, porque la etapa intermedia efectivamente es un canal muy importante para los efectos que tanto la fiscalía o la defensa puedan acreditar idóneamente ya durante juicio esas pretensiones. Para mí es una de las etapas más importantes y que abordaremos durante el transcurso de esta charla. Entonces, con ello quiero remitirme un poquito al inicio de este análisis, de que tenemos dos datos de prueba que nos hacía referencia nuestro querido maestro. No sé si recuerdo si fue Germán o Leobardo, que nos hacían referencia respecto al
al hecho de tener dos datos de prueba, dos carpetas diversas. En una se recaba esos datos de prueba, la fiscalía casi confronta estas datas de prueba, pero recordemos que para que tengan un impacto, efectivamente deben estar desahogadas ante un órgano jurisdiccional. De lo contrario, no dejan de ser un mero dato de prueba. ¿Qué quiere decir con ello? Que posteriormente de que sea desahogado, pues esa pertinencia deberá recaer una resolución, llámese una sentencia de condena que puede impactar en el siguiente dato. Entonces, más aún el hecho de que, volvamos a reiterar, que la fiscalía sí tiene la obligación de la carga de la prueba, no así la defensa. Porque la defensa, en todo caso, lo que está realizando es un ejercicio que la propia Constitución le refiere, evidentemente con las reglas, pero la defensa, si en todo caso tomemos en consideración que no es una autoridad, única y exclusivamente realizó actos de defensa. Hasta aquí alguna pregunta, mi maestro Germán, licenciada Patricia, veo al licenciado Lenovo, Pedro Antonio, César Berumen, Pedro Aguilar, maestro José Armando. ¿Alguna pregunta hasta este momento? De mi parte no, maestro. Si me escuchan bien, yo los escucho un poquito lejos. Sí, se escucha claro. ¿Sí? Bueno. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que la estructura de la audiencia intermedia es aquella preliminar al juicio y que tiene por objeto depurar hechos, así como ofrecer y admitir las pruebas de las partes. Pero esta audiencia también tiene sus propias reglas, sus propias etapas. Dentro de ellas, ¿cuáles son? La acusación y contestación de la acusación, la parte de los vicios formales, sus excepciones. Durante también esta etapa tenemos el debate sobre las pruebas ofrecidas por las partes, los acuerdos probatorios, la exclusión de pruebas y propiamente del auto de apertura a juicio oral. El orden establecido en los conceptos que les acabo de referir y de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, dependiendo al criterio de cada juez de cómo llevar el orden de esta etapa, se divide en una escrita y en otra oral. Puesto que para unos juzgadores es indispensable que primeramente debe de haber una exposición de la acusación y posterior a ella directamente pasar a la etapa de vicios formales. Después de la acusación, después de la contestación de la acusación, estaremos propiamente hablando de que en esta parte de la contestación de la acusación se deben de tomar en cuenta técnicamente por parte, cuando menos a mí como defensa, lo que hago es, si veo algún vicio formal o alguna deficiencia de esta naturaleza, sí solicito al órgano jurisdiccional e incluso al fiscal sea superada en el entendido de que, de ser muy necesaria, que obre en la acusación de la que se corre traslado.
¿Por qué es importante esto? Precisamente para los efectos de evitar una reposición y ante esa circunstancia de la cual puede ser omiso la representación social, en el caso de ir en la misma tesitura, pues evidentemente cerrar alguna alternativa que le permita a esa fiscalía llegar a un buen término, que en este caso sería una sentencia de condena. Y evidentemente esto resulta muy indispensable porque estamos como defensa acotando caminos que posteriormente puedan causar un perjuicio. ¿Algún comentario, licenciado Pablo? Estoy viendo que se agrega aquí nuestro maestro Pablo García, la licenciada Patricia Vega. Está claro hasta el momento, licenciado, muy amable. ¿Algún otro comentario, por favor? Entonces, directamente los vicios formales y después la contestación de la acusación, porque a criterio de, comentábamos, de algunos jueces, primero deben subsanarse esos errores para después dar contestación a la acusación. De lo contrario, se contestaría una acusación errónea, llena de vicios, y esto quiere decir que también algunos jueces empiezan con las excepciones, ello porque a criterio de estos juzgadores sí se plantea desde un principio una excepción que puede ser perentoria o dilatoria, y la misma sea prudente y la misma sea procedente. En la primera se podría dar incluso hasta el sobreseimiento, lo que daba cuenta también nuestro anterior compañero, prácticamente de que si era idóneo presentar antes de entrar a esta etapa algún sobreseimiento. Si es pertinente, todo lo que no está prohibido está permitido, pero vamos sentando bases para plantear alguna inconformidad, algún recurso legal. En la segunda, por ejemplo, el de incompetencia, es remitirse a la autoridad o juzgado competente y abstenerse de que conozca sobre el asunto. Así también otros jueces en la etapa intermedia, una vez señalada la acusación y contestación de esta, así como los vicios y en su caso las excepciones, requieren los acuerdos probatorios antes de que el debate de las pruebas. Y esto es así porque consideran que sí existen acuerdos probatorios sobre determinados hechos, que sí existen pruebas ofertadas sobre los mismos, ya no existiría debate sobre ese punto, y en este caso contrario sería argumentar sobre la admisión de una prueba y luego excluirla por ser parte de un acuerdo probatorio, lo cual implicaría la dilación de la audiencia, ¿sí? Y evidentemente, pues, estamos hablando de una economía procesal que para tales efectos, diversos jueces, de acuerdo a estas referencias, primero consideran de acuerdo a su experticia, su quehacer, primero advertir algunas excepciones, como ya se dijo, antes que algún vicio formal. Pero hasta aquí alguna pregunta, maestro Pedro Aguilar, lo escucho, por favor. No, licenciado, bien hasta el momento. Estamos atentos. Licenciado Pablo García, ¿de dónde nos escucha? Buenas tardes a todos. ¿De quién es Zihuatanejo, compañeros? Aquí Zihuatanejo Guerrero. A la orden, por acá estamos. Tengo un comentario, una duda, Sí, maestro, maestro. sí, por favor. A ver,
entiendo que ya el comentario que haces es que ya estamos situados en la audiencia, es decir, estamos en la fase, en la segunda fase, en Sí. la audiencia, ya en la etapa de audiencia intermedia. ¿Cuál es el criterio del, del tribunal antes del inicio de la audiencia en aquellos casos donde en específico el Ministerio Público no nos corrió o no hizo el descubrimiento probatorio a través de entregarnos copia íntegra de los actos de investigación? ¿Cuál es la determinación que tendría que hacer el juzgador, el juez de control, respecto a ese punto? ¿En ese momento tendría que diferir la audiencia o simplemente, como en algunas ocasiones lo hacen, te doy tanto determinado lapso para que te impongas de las actuaciones e iniciamos la audiencia? ¿Cuál sería el criterio que debe operar? Sería muy necesario que la defensa advierta esa circunstancia, porque de lo contrario iríamos una etapa procesalmente muy importante en donde el momento de haber debate y exclusión de esas pruebas como defensa, pues no tendríamos argumento, y entonces el hecho de que pasen todas estas pruebas evidentemente causaría un impacto muy grave para la defensa y evidentemente les puedo asegurar que en un 80-90% desde esa etapa asegurar una sentencia de condena. Lo recomendable sería que realicen la manifestación al órgano jurisdiccional, que la fiscalía no corrió traslado íntegro de esa acusación y que los deja en una total desventaja, incluso a una violación al debido proceso, procesalmente hablando, a una defensa técnica y adecuada, así como al derecho de presunción de inocencia, porque no conoce cuáles son los datos de prueba, los medios de prueba que pretende llevar la fiscalía en juicio para que pueda, en este caso, el imputado a través de su defensa defenderse, y en ese orden de ideas lo recomendable pues sí hacer manifestación de que la fiscalía no está actuando con lealtad y buena fe, porque desde luego pues no corrió traslado. Incluso suponiendo, sin conceder, que ustedes como defensa llegan por circunstancias de que son contratados exclusivamente para esa audiencia o a partir de esa audiencia, hacer manifestación que desconocen el total de actuaciones que integran la carpeta de investigación, y tomando en consideración que es una etapa importante para la defensa dada la estrategia que pueda llevar, inclusive de aportar, ofrecer datos de prueba o medio de prueba y en su momento a desahogar, pues evidentemente causaría un impacto de graves magnitudes para su estrategia jurídica. Entonces, sí, yo recomiendo sí presentarse a la audiencia, pero hacer esa manifestación de que es su primera intervención y que desconocen obviamente de toda el cúmulo de la carpeta de investigación, y en razón de esa circunstancia solicitar el término que considere a bien el órgano jurisdiccional, señalar nueva audiencia y entrar a la misma para tener la posibilidad de ofertar un dato, un medio de prueba que sería materia de juicio, para que ustedes en esa plenitud de ofertar esa prueba, pues tengan en esa igualdad ofertar pruebas también para llevar una defensa activa o pasiva, ofertar una prueba de refutación. Ya estaremos entrando en esos temas que sí, evidentemente es una etapa bonita, muy particular, nada de peligro, pero sí hay que desahogarla ya teniendo conocimiento de con qué armas contamos, con qué armas tenemos para destruir la teoría del caso de la fiscalía. ¿Algún comentario adicional?
Sí, maestro Julio. Rosendo Barranco de Guanajuato, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, maestro. Me da mucho gusto escuchar a Aquí exactamente me otros integré a su amigos momento, no lo quise interrumpir exactamente para no distraerlo. Y exactamente en el momento en que usted está hablando en su ponencia de varias cuestiones que me surgen inquietudes, desde luego sabemos que antes del inicio de la audiencia intermedia se puede proponer el sobreseimiento, como usted lo comenta y lo acaba de comentar en su conversatorio en este momento. Eso está establecido propiamente también en la ley, creo que es en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? Podemos hacer valer ese sobreseimiento, ¿verdad? Incluso, yo le comentaba la vez pasada que si en realidad como estrategia, desde su punto de vista, usted consideraba o considera que fuera benéfico, digo, usted tiene mucha experiencia en relación a estas audiencias y al procedimiento penal, que si parte de la cuestión del sobreseimiento era atacar que no se dan los elementos del tipo, ¿sí? En el caso que yo traigo, o sea, y alegar exactamente una circunstancia de pegarle a que hacer el desglose, las precisiones de cuál es el tipo penal que les están imputando a mis clientes, irlo desglosando y que desde mi punto de vista hay atipicidad en ese sentido, porque el tipo penal no se configura. En su experiencia, en su opinión, en la opinión de los propios compañeros también, ¿cree que sería benéfico o sería de sumo riesgo de alguna forma para pues, la estrategia que voy a seguir en el juicio, si es que pasara la audiencia intermedia y nos fuéramos a juicio, el que yo alegara un sobreseimiento por la cuestión del tipo? Sí, maestro. Yo, en mi opinión, para mí es una doble oportunidad en virtud de que si efectivamente tenemos herramienta jurídica con qué combatir, necesariamente el órgano jurisdiccional está obligado a, a tomar decisión respecto a este tópico. Algunos criterios yo que me he encontrado de manera muy particular. Evidentemente el juicio, el juez de juicio oral que puede tener conocimiento en esta etapa de ese sobreseimiento, la experiencia difícilmente quiere entrar al tema y haciendo un análisis muy sencillo. Dice, digo, en lo que a mí me ha tocado presenciar. El órgano jurisdiccional basa su argumento con precisamente este juicio, ¿sí? Tendrá, en este juicio, la defensa tendrá la oportunidad de hacer estas manifestaciones, de desahogar sus medios de prueba que ha presentado, ¿sí? Y llegado el momento, el órgano jurisdiccional, si es que usted tiene la razón, se emitirá una sentencia absolutoria. Dice, pero el hecho de que entremos a juicio, pues no está violentando ningún derecho. Por el contrario, lo que interesa es que se descubra la verdad de los hechos. Artículo 1 del Código Nacional, 1 y 2, sobre los derechos y buscar esa verdad. Esa es la parte en la que, sinceramente, el órgano jurisdiccional no quiere meterse. Si es previo a entrar a la etapa intermedia, evidentemente va a ser un juez diverso el que tenga que atender esta petición, porque no puede ser el mismo órgano jurisdiccional que conozca el sobreseimiento y posteriormente que conozca del juicio, porque entonces ya existiría una previa contaminación, previo conocimiento de los hechos, lo cual desde luego implicaría una violación muy grave al propio proceso. Entonces, yo sin lugar a dudas, si usted todavía tiene la oportunidad de presentar esa petición, realícela. De verdad que
no es lo más recomendable, no se pierde nada, por el contrario, finalmente lo que siempre desea el imputado es que el defensor tenga y realice todas las diligencias pertinentes para una defensa técnica y adecuada. Y de verdad, muchas ocasiones llegan con ese buen ánimo de decir, efectivamente, yo quería que usted manifestara esa situación, pero que no quede en la defensa, porque luego quedan muy dolidos. Y la verdad es que luego uno lo hace por estrategia. Y entiendo su postura, maestro, porque en muchas de las ocasiones sabemos que está en juego a veces no propiamente el propio asunto. Hay asuntos que dan miedo, sinceramente. Los actores procesales no son cualquier cosa, pero bueno, ya acostumbrados en esta materia, pues hay que darle. Lo recomendable, yo sin lugar a dudas presento mi promoción de sobreseimiento y entramos al tema. Pero ya cuando estamos propiamente en la etapa intermedia, no es algo que no pueda conocer el órgano jurisdiccional, pero va a entrar en ese mínimo análisis precisamente. Esta es la etapa en la que vamos a desahogar los medios de prueba, de fiscalía, de defensa, y quien tenga la razón, yo le concederé esa petición, ¿no? Una sentencia de condena o absolutorio. No sé si haya cumplido la expectativa, maestro. Perdón, maestro Julio, me confundo mucho por la falta de experiencia que tengo, aclaro. Ahorita usted acaba de referir una palabra de que usted presente el escrito de sobreseimiento. Ya ve que exactamente si se abre la audiencia intermedia, porque ese es mi punto, mi tema, antes de que se abra la audiencia intermedia, yo le voy a decir, señoría, solicito el uso de la voz, o después que nos están identificando, le voy a decir que antes que inicie la audiencia intermedia me dé el uso de la voz, hago el uso de la voz diciéndole que le quiero proponer un incidente de sobreseimiento, ¿verdad? Y me arranco, pero me llama la atención esa palabra de usted que presenta su escrito. Me confundo ahí en ese sentido. No, está bien, definitivamente, obviamente tendría que hacer de manera oral. Estoy hablando antes de entrar a la intermedia, usted presenta su promoción y evidentemente tiene que entrar a esa audiencia y como un acto de diligencia común y corriente, expresarse de manera oral, no es por escrito. O sea, presenta su moción, ¿sí? Por escrito, donde usted va a solicitar audiencia para sobreseimiento. Propiamente se abre la audiencia de sobreseimiento antes a la etapa intermedia y se desahoga, le dan vista, primero le conceden el uso de la voz a quien presentó la moción, que en este caso sería usted, a la defensa particular o pública, y posteriormente la fiscalía también en ese derecho de contradicción, hacer los argumentos que considere pertinentes. Pero si ya estamos en la audiencia intermedia, en ese momento igual se arranca y lo que venga. Ok, pero entonces tengo dos momentos, maestro, así le entiendo, que un día antes o el día de la audiencia antes de la hora, presentar un escrito, así entiendo esa moción a la que usted hace referencia, porque es la parte que me confunde, hago un escrito, lo presento en la oficialía para que le den cuenta al juez de control antes de que inicie la audiencia y sepa que le voy a proponer el sobreseimiento. ¿Es así? La ley no lo tiene, no señala una prohibición única y exclusivamente, nos señala fecha para audiencia intermedia, pero prácticamente pudiera ser antes de entrar a la etapa intermedia. Y obviamente el juez estaría obligado, sería como un tipo de audiencia de medidas cautelares, de cambio de medidas cautelares. Eso es lo que a mí me ha acontecido. Yo lo hice previo a entrar a la etapa intermedia. Entramos a la audiencia, hicimos las peticiones, la fiscalía también. El hecho delictuoso que yo representaba con respecto a mi imputado era de secuestro.
y en razón de con todas las documentales públicas y privadas que en su momento pronunciaría su servidor, daban cuenta de que efectivamente esta persona, les comento brevemente el hecho. Hay durante determinada X carretera, a determinada hora y lugar, se le acercan dos policías municipales a un taxista. El taxista estaba echándose sus chelitas, ya un poquito mareado, y se le acercan los policías, pues, que fue así, dicho por ellos mismos hacia mi persona. Dice, la verdad, íbamos por unos pesitos. Dice, nunca fue, ni fue la intención de secuestrarlo, ni privarlo de su libertad. Dice, efectivamente, queríamos un refresco. Se le acercan al conductor del vehículo y pues le meten miedo, ¿verdad? ¿Sabes qué? El vehículo está mal, X, Y, Z. El conductor de este vehículo, poco intimidado porque estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, les dice que sí, pero en ese momento inmediatamente arranca su vehículo, un carro nuevo, en relación a la patrullita que llevaban los municipales. Pensaban que no lo iba a alcanzar, pero esto fue en la madrugada más o menos, en una carretera acá del Estado de México, y finalmente la policía impacta al vehículo particular por la parte de atrás, pero el padre de este conductor era un comandante de la Federal. Entonces, ante esa circunstancia de que le da el choque al taxista, baja de su vehículo, se echa a correr porque ya tenía miedo, ahora sí por su integridad, porque dice, bueno, en un principio me pedían dinero, pero porque ahora hasta me dan alcance, me pegan a mi vehículo. Dice, estos vienen por otra cosa. Se baja de su vehículo y pretende darse a la fuga. Sin embargo, es alcanzado por estos elementos de la policía municipal y ya en el camino, inmediatamente el conductor del taxi le llama a su papá, que es un comandante de la Federal, que por cierto estaba en turno, y le dice a los policías, oye, pues hazme el favor, queremos dialogar con ustedes, bla, bla, bla. Entonces los policías, su pretensión era ganarse unos pesitos. Lo que hacen es llevarlo ante el juez cívico, al juez conciliador, y le dice, sí, con mucho gusto nos vemos en determinadas oficinas. Llegan a esas oficinas, pero comandante, personaje, ya venía con su personal e inmediatamente asegura a los policías, y trata de ponerlos a disposición por primero dice que por extorsión, luego por secuestro y maneja privación de libertad, según el dicho de ellos. Eso es lo que textualmente lo dicen porque están grabados. Yo les hago referencia de cómo aconteció este hecho. Entonces, el agente del Ministerio Público que se encontraba anexas a estas oficinas del juez conciliador, les dice, bueno, pues si es secuestro y extorsión tendrían que ir a la Fiscalía Especializada, y se los llevan a los policías, pero previamente ya los policías, estando en las oficinas del conciliador, llaman ante los superiores jerárquicos y dan cuenta también de que ya habían asegurado a este imputado, al conductor del vehículo, y ya les habían pasado folio, ya habían hecho su trámite, digamos que legalmente ellos ya habían actuado parcialmente. Entonces van ante las oficinas del fiscal, se registran en el libro de gobierno, con el fiscal ya realizan la entrevista, donde ya les hacen
le hacen de su conocimiento del IPH, donde los ponen por, hacen referencia de un daño a los bienes, donde supuestamente el conductor del vehículo se echa de reversa y le pega a la camioneta, a la patrulla, cuando no fue así. O sea, la realidad de las cosas es de que en un primer momento el conductor de este taxi se da la fuga, es alcanzado, los propios servidores públicos le dan un golpe por la parte de atrás. Ya habían hecho el trámite y posteriormente les vuelvo a decir, los llevan a la Fiscalía Especializada. Entonces, la federal pone a disposición ya los policías por el hecho delictuoso de secuestro. Hacen su informe policial homologado, ya van 2 o 3 oficiales y arman allí el show. Pero no contaban que los policías ya habían hecho trámite anterior y eso fue lo que les valió. Entonces, ya había información hacia la propia autoridad municipal de un evento previo. El propio Ministerio Público sabía ya, tenía conocimiento también ante un IPH, el propio servidor público, el Ministerio Público hipotéticamente ya sabía de ese hecho delictuoso. Y textual, el comandante habla con el Ministerio Público y dice, ¿sabes qué? Yo me los voy a llevar, yo me hago cargo. Quería yo nada más que me pagaran mis daños, pero la verdad yo me los llevo. Así se quedó el trámite. Entonces, les inician la carpeta de investigación por el hecho delictuoso de secuestro. A mis representados, yo tenía los policías municipales y lo que hago después de que a mí me dan cuenta, porque yo ya intervengo hasta pasado la vinculación, me hacen referencia de esta circunstancia y empiezo a realizar actos de investigación donde acudo con el Ministerio Público y efectivamente el Ministerio Público me dice, mira, yo aquí tengo un IPH, están registrados en el libro de gobierno y aquí vinieron por un daño a los bienes. Me voy a las oficinas municipales de seguridad pública municipal y efectivamente tienen el folio donde ya propiamente habían realizado esa detención y no obstante en su parte de novedades ya aparecen en el libro de gobierno de ese hecho. Y estando en las oficinas del juez conciliador, del juez cívico, ya habían llegado más compañeros que también dan cuenta de este evento. Unos llegaron casualmente porque llevaron a personas que habían cometido alguna infracción y que se dan cuenta que ellos estaban ahí, que dan cuenta también que a esa fecha, hora y lugar hacen remisión de X o Y personas por faltas administrativas. Entonces, hay muchos datos que nos permitieron a nosotros llegar o arribar a la conclusión, a la pertinencia de presentar un sobreseimiento, porque a criterio de nosotros no había el hecho delictuoso que la fiscalía ya estaba acusando a mis representados por el delito de extorsión, y acá la extorsión en el Estado de México se pena de 40 a 70 años de prisión, que es abismal de acuerdo a la legislación federal, que es, me parece que no pasa de 10 años. Entonces, incluso la federal hace sus puestas a disposición ante el fuero común que al fuero federal. Y bueno, presentamos esta petición ante el juez, nos señalaron fecha y hora de audiencia antes de llegar a la etapa intermedia, porque ya teníamos nosotros señaladas fecha y hora para la etapa intermedia, y al juez le pareció muy convincente los argumentos que en su momento realizamos un compañero, un colega y su servidor, pero sinceramente como que al juez le dio miedo resolver, porque dice, bueno, acá en el Estado de México la extorsión está como al secuestro, o sea, prácticamente en esas características. No quiso resolver, pero
terminando la audiencia, dice, yo estoy convencido que probablemente no hicieron nada, pero mejor que en la etapa de juicio que ellos aclaren, ¿no? Y en juicio, pues ya afortunadamente sí nos los pudimos llevar. Se ofertaron los policías municipales que conocieron del hecho, que llegaron a la oficina conciliadora en esa fecha, hora y lugar. Se ofertó incluso al Ministerio Público como órgano de prueba, ¿y qué creen? Sí fue, y no obstante, se ofreció documentales públicas consistentes en el libro de gobierno, mismas que fueron incorporadas a través de este órgano de prueba, de ese testimonio, y él mismo refirió textualmente que el comandante le había señalado que se los iba a llevar, que a él ya le habían presentado un IPH, pero que él decidía llevárselos y que era su responsabilidad. Entonces, así las cosas, logramos obtener una sentencia absolutoria, pero a razón de que había de verdad mucho elemento probatorio para acreditar nuestra teoría. Maestro, pero desde su punto de vista ahí, ¿qué alegó? O sea, técnicamente es porque la forma en que usted plantea, corríjame si estoy mal, en mi apreciación, ¿qué alegó? Que el hecho no se cometió o que el hecho no constituye delito. Pues que el hecho no constituye delito. Sí. Sí. ¿Ok? Digo, porque exactamente por lo que usted está manifestando, digo, capto esa parte en ese sentido de que es una argumentación y una fundamentación muy parecida a la que yo tengo que hacer, porque le vuelvo a decir, ellos están vinculados a proceso por falsedad en declaraciones, pero en realidad, vuelvo a insistir, el tipo penal, el 255 del Código de Guanajuato, exige primero la intencionalidad y actuar dolosamente. O sea, son dos circunstancias, intencionalidad y dolo, ¿verdad? Y en ese sentido, y por eso mi argumento de la cuestión del tipo penal, es que exactamente esas dos circunstancias del tipo, que es la intención y la cuestión dolosa, no se da porque el delito que se le está imputando, si es que hubiera existido, es de culpa. Pero el tipo no permite o no alcanza para culpa, tiene que ser doloso. Entonces, exactamente por ahí, no sé, en este caso, para efecto de robustecer un argumento muy técnico en esa circunstancia del tipo, cómo argumentar correctamente la cuestión de Sí, que no hay intención y de que no hay culpa. claro, aquí al principio de mi intervención también, maestro, hacía referencia de los datos de prueba son mera referencia. Acordémonos que ese dato es mera referencia. Ajá, y que son pruebas hasta ser desahogadas ante el órgano jurisdiccional. En el caso de que un dato de prueba sea controvertido o es controvertido por otro dato de prueba, no impacta o debe de impactar porque no hay una afectación en el mundo del derecho. Pues la defensa no está obligada a acreditar sino a refutar una teoría del caso, la teoría del caso de la fiscalía, y si esta pudiera implicar, como dijo, un hecho delictuoso, por haberlas recabado, la defensa o contradecirlas, no es un delito por la libertad probatoria. En todo caso, el Ministerio Público sí, porque él sí tiene la carga de la prueba, él tiene la obligación de acreditar, no así la defensa, máxime que si la defensa en el caso particular de usted no es un servidor público, usted con meros datos de prueba pudiese controvertir, está en ese derecho, ¿sí? No podemos llegar a un juicio argumentando que un dato de prueba por parte de la fiscalía, a criterio de la fiscalía dice, tuve conocimiento de este dato de prueba. Y acá tampoco en esta otra carpeta, ese dato de prueba ya fue desahogado en juicio. Son meras referencias. Y esas meras referencias no tienen valor jurídico hasta que son desahogadas ante un órgano jurisdiccional. Y si fueron recabadas por la defensa,
no impactan. Maestro, Sí, acotando lo que habla el servidor Pedro Antonio Pérez Ruiz, acotando lo que dice el compañero, yo quisiera transmitirle mi comentario y poner en la mesa mi comentario. Creo que en primer lugar habría que establecer que el sobrecimiento se puede... ¿Qué cree que no le escucho muy bien? Déjeme checar mi audio. Permítame, maestro, por favor. Sí, yo tampoco le escucho bien, maestro. No sé si es el audio del compañero. Sí, yo creo, a usted sí lo escucho perfectamente, pero a nuestro compañero maestro no lo escucho. A ver si nos ayuda con su volumen. A ver si voy a hablar un poquito más fuerte. Sí, maestro, porque se escucha lejos. Ah, mire, quién sabe, entonces mi internet o mi bocina. Bueno, pues no sé si pueda yo, si me escuchan, hablo más fuerte o mejor dejo mi intervención pendiente. A ver, intentamos escucharlo. Usted, arránquese. Sí, yo en primer lugar quisiera compartir el tema, lo que dice el compañero, que creo que el sobrecimiento habría que valorar y ponderar muy bien cuál es la ruta estratégica para llevarlo a cabo, para solicitarlo. Creo que en cualquier etapa del procedimiento se puede solicitar, nos queda claro, pero si yo ya tengo información que puede sustentar una solicitud de sobrecimiento, no tengo que esperarme a la audiencia intermedia. Evidentemente, si ya tengo una vinculación, pues en cualquier momento después de la vinculación a proceso. Sin embargo, creo que sí habría que analizar con toda puntualidad cuáles serían los argumentos torales para la solicitud de sobreseimiento. En mi experiencia, si es o existió una violación a derechos fundamentales que pueden generar una ilicitud y evidentemente una nulidad de la prueba, llámese por el hecho de que no se hicieron formalidades, un cateo, llámese porque los hechos no acontecieron en la forma en que está narrado el IPH y tengo prueba o acredito prueba que no fue así, muy probablemente entonces creo que pudiera resultar viable la solicitud de sobreseimiento. Sí, y porque además estos registros de investigación dan pie a que el hecho a que no se encuentra acreditado el delito, porque en un momento dado no constituye, porque el delito que me están imputando sienta las bases de prueba ilícita o prueba violatoria de derechos fundamentales. Entonces, bajo esta tesitura habría que ver si en ese caso, pues a lo mejor ahí sí podría yo solicitar un tema de sobrecimiento. Sin embargo, si el tema es porque no acredito uno de los elementos del delito, creo que esa sí tendríamos que ser objeto de debate en audiencia de juicio, porque es un tema de valoración y porque es un tema del cual yo voy a extraer la información en mi teoría del caso y a ofrecer prueba a través de mis interrogatorios y contrainterrogatorios en la que le quede claro, en este caso, como dice el compañero, 12 elementos que no están acreditados y para que esto ya lo pueda yo resolver solo hasta la audiencia de debate. Difícilmente una solicitud de sobreseimiento planteada como base que no se acredita uno de los elementos, el juez lo va a resolver procedente. Porque al final del día es un tema ya de valoración de prueba hacia una audiencia de debate. Ese es mi comentario, maestro. No sé si me escuché Maestro o no. Pedro Antonio, le concedo toda razón. Volvemos al primer argumento que yo les había dicho. Difícilmente a veces, y como lo dice usted, el órgano jurisdiccional tendrá que hacerlo a través de una valoración de la prueba. Pero ello tampoco quiere decir que no se puede hacer o que podamos nosotros hacer esa moción.
Claro, y yo en este supuesto lo intenté, ¿por qué? Porque lo que pretendía yo era, en el ánimo del juzgador, hacerle referencia a que no había nada. Incluso entre pasillos, los propios jueces, comentario de uno de los técnicos, me dijeron que sí, había mucho interés por parte del juez que conoció el sobrecimiento con respecto al que llevaba el juicio de cómo iba el asunto. Y finalmente, pues sí, no pesaron esos argumentos que nos llevó consecuentemente a una sentencia absolutoria. Pero como dice el maestro, ya estamos en esta parte, objeto de valoración. Sí. Si me permiten unos 5 minutitos en lo que voy por un vaso de agua que me estoy asando, maestros. Sí, claro, maestro, gracias. Hacemos Sí, un receso de 5 minutos. 5 minutitos, estamos aquí pendientes. Muchas gracias.
Aquí estamos, compañeros. Sí, maestro, gracias. Perfecto. Muy buenas tardes, maestro Rosendo. ¿Qué tal el calor por allá por Guanajuato, verdad? Sí, está implacable. No, en todas partes está igual. Está muy intenso acá en la Ciudad de México, la verdad. Pero bueno. Me comentaba, maestro Rosendo, ¿de qué es el tema de la posible promoción de sobrecimiento que le interesa? ¿Cómo está el evento? Gracias. Le explico de nueva cuenta. El abuelo presentó una denuncia por el delito de secuestro. Ujú. ¿Sí? Y los que resulten. Llevo a los nietos a declarar, o sea, los llevo a que rindan entrevista en la denuncia del abuelo. ¿Sí? Rindan entrevista, todo muy bien. La parte de la defensa de la imputada solicita una ampliación. ¿Sí? Solicita la ampliación y desde luego por eso yo admitía que por mi falta de experiencia y creo yo que ahí hubo una falta de pericia, salvo la mejor opinión de ustedes y los compañeros, yo lo admito humildemente que tuve esa circunstancia de omisión, que en el momento en que los mandan a llamar, rinden una ampliación de entrevista. En la parte de la defensa les empieza a hacer preguntas sugestivas en relación muy mínima parte a los hechos y en relación al entorno familiar en el que se movía el viejito con la imputada, porque ella es su concubina, y junto con sus hermanos lo privaron de su libertad para efecto de le despojaron de unos inmuebles y de un dinero. Entonces lo tenían retenido, lo tenían incomunicado. Los hijos de su primer matrimonio no pueden hacer contacto con él, así lo tuvieron como 7 meses incomunicado con los hijos, y se da el evento ya específico de que el abuelo le llama a uno de los nietos y le dice: estoy en tal lado, no me he podido comunicar con ustedes, acabo de tener la oportunidad de tomar un teléfono ahorita, vengan a rescatarme, estoy en tal lugar. Entonces, el nieto que recibe la llamada se empieza a dirigir a ese lugar, le habla a su hermano y a su primo, ¿sí? Telefónicamente les explica: oye, ya supe del abuelo, está en estas circunstancias, voy por él, acompáñenme. Entonces, llega primero el que recibió la llamada, llega el segundo de los hermanos y llega el tercero. Lo están esperando afuera, al abuelo lo sacan los hermanos de la imputada, que eran los que lo cuidaban, etcétera. En ese momento intervienen y se llevan a su abuelo. En eso consistió el rescate. Nosotros ignorábamos que en el exterior del inmueble hay unas cámaras que podían captar cómo se llevó a cabo la dinámica de los hechos. Eso lo desconocíamos. Bien, entonces a mí me llamaba la atención que el abogado insistía mucho en esa mecánica de cómo fue, etcétera, etcétera, porque ya traía la idea pues de incriminarlos en alguna circunstancia. Bueno, entonces los manda a llamar a que rindan una ampliación del testimonio. ¿Sí? Lo amplían el testimonio. Yo siento que ahí, de alguna forma, yo debía haber solicitado que primera, los estaban interrogando con preguntas sugestivas, como si fueran testigos hostiles, y no es un momento procesalmente hablando para que los interroguen de esa forma desde mi punto de vista. Ahora ya estudiando un poco más el asunto, y si estoy mal ustedes corrijan. Ese fue un primer punto. Segundo, al estarlos interrogando de esa forma, debía haber solicitado al Ministerio Público que les hiciera saber, primera, que podían abstenerse a continuar declarando porque les pudiera salir o surgir una responsabilidad, y que también por el amor que le tienen a su abuelo de ser su familiar, también pudieran ellos involucrar una circunstancia de alguna cuestión penal. Ahí en realidad reconozco
salvo la mejor opinión de ustedes, como académicamente estamos para ello, aquí solicitaría su opinión. Esa es mi primera circunstancia de error que yo considero. La segunda, exactamente que en el momento de la audiencia de formulación de imputación, cuando se piden las precisiones y aclaraciones, exactamente en ese sentido, haber precisado en qué fundaba esa intencionalidad del tipo penal y esa circunstancia dolosa, ¿verdad? Creo yo que ahí también se hubiera fijado. No se hizo, se formula la imputación, solicitamos la duplicidad del término, porque voy a presentar una pericial en informática para ver lo de los videos que fueron los que se describieron y donde están basando el que la entrevista que rindieron los nietos, pues es falsa. Entonces, están comparando una circunstancia de memoria, de recuerdo, que nada tiene que ver según la psicología del testimonio, porque la memoria recuerda y la videograbación reproduce. Es una circunstancia de comparación completamente distinta. Lo hice, eso sí lo argumenté muy bien en la audiencia, ¿verdad? En ese sentido hice notar que hay espacios muy breves a donde no aparecen las imágenes, ¿verdad? Y exactamente las personas entrevistadas que ellos presentan refieren que efectivamente estuvieron en el lugar, por eso no hay mayor inconveniente. Entonces, es otra circunstancia que se debió haber argumentado, considero yo, para efecto de decir, a ver, ¿en qué basas la intencionalidad y la circunstancia dolosa de la participación que ellos tuvieron para acreditar el tipo de los que estás pretendiendo imputar? ¿Por qué? Porque efectivamente lo que hay en la carpeta de investigación hasta ese momento, porque es una primera etapa de la investigación, son datos de prueba que son meramente información. O sea, no han, a la víctima que dice que falsearon, no le han provocado un cambio en su esfera jurídica. Bueno, continúo. Exactamente, nos vamos a la vinculación. Solicité la duplicidad del término porque hoy he presentado un perito en informática para efecto de acreditar que el origen de ese audio, de ese video, ¿verdad? Carecía de todas las circunstancias, porque no fue obtenido de la manera como se debe obtener, porque no hubo una cadena de custodia adecuada, etcétera, etcétera, y presembrar la duda al juzgador en ese sentido de que pudo haber sido alterado. Entonces, total, no me allegan los recursos para poder contratar a ese perito, fue imposible poder desarrollar la prueba en informática, ¿verdad? Se llega el día y la hora para efecto de que resuelvan su situación jurídica, ¿verdad? Les digo que no me va a ser posible desahogar el dato de prueba del perito en informática y les dictan auto de vinculación a proceso. No obstante, que se argumentó en la vinculación exactamente la cuestión de la razonabilidad, se argumentó que no es lo mismo estar en un error que mentir, que no hay intención, que ellos de alguna forma lo que le prestaron fue un auxilio al abuelo y que nunca falsearon los hechos. Entonces, no obstante ello, me los vinculan a proceso, señalan la investigación complementaria y posteriormente solicitan 60 días más para efecto de que completaran 3 meses en la cuestión de la investigación complementaria. Única y exclusivamente están anunciando ahora ellos, la otra parte, también una circunstancia de un perito en informática adicional a los datos de prueba que ya tenían el Ministerio Público, con los cuales formuló imputación y vinculó a proceso. Obviamente en ese ínter yo presenté un amparo, porque la apelación, la verdad, no me dio tiempo, por los 3 días que son, no me dio tiempo, y como no, es una de las excepciones que trae el principio de definitividad, pude presentar mi amparo indirecto, ¿verdad? Está conociendo un juzgado de distrito, y ahí hice toda una serie de argumentación un poco ya más estructurada, de en qué momento se considera que ya es víctima, primera. Segunda, exactamente la falta de personalidad
del asesor jurídico. ¿Por qué? Porque toda la argumentación que el asesor jurídico hace, pues, al no tener el carácter de víctima, todavía la que dice ser víctima, porque aquí es un delito donde se comete en cuestión ahorita se me escapa la palabra exacta, se comete en relación a la procuración de justicia al Estado, ¿verdad? La que dice ser víctima no es tal porque no hay un cambio en su esfera jurídica. 2, 3, exactamente que debido a ello el asesor jurídico no tiene personalidad. 4, exactamente hago ver la circunstancia de que no es lo mismo el error que la falsedad. 5, exactamente también hago valer la circunstancia de la razonabilidad que utilizaron para la circunstancia de la vinculación y exactamente y los tiempos que aparecen en los videos. Probablemente me resuelvan ese amparo la próxima semana, ¿sí? Probablemente. Incluso por ahí, en un curso que tuve con el doctor Quintino y el doctor Camilo, por ahí le echaron un ojo a mi asunto y me hicieron algunas sugerencias en el amparo. Entonces, la verdad, fueron muy atinadas sus intervenciones y yo tengo mucha fe en que esa cuestión técnica que ellos me apoyaron, pues tenga buenos resultados. Pero obviamente, ¿qué es lo que pasa? Al fin y al cabo, la audiencia intermedia se va a tener que desarrollar porque si no se resuelve el amparo en el tiempo, pues única y exclusivamente no se va a señalar audiencia de juicio. Pues ahora yo me estoy preparando arduamente, obviamente, porque es mi primera audiencia intermedia, es la primera que tengo en este sistema. Y pues la verdad de las cosas, lo que yo expresaba con toda la honradez también, de que cómo yo hacerle mi descubrimiento probatorio al Ministerio Público, cómo hacerlo, no me queda claro esa parte. Y también cómo en el momento adecuado hacer un debate técnico para la exclusión probatoria. O sea, esas son mis dudas porque, digo, agradezco y he estado tomando infinidad de cursos para efectos de entender el sistema, pero esa parte, digo, hay muy pocos cursos a donde te dan verdaderamente argumentación, fundamentación, para efecto de que cuando te enfrentas a un juicio perdón, a este tipo de audiencias, pues vayas preparado y te den algunos tips por dónde le tienes que dar, por dónde le tienes que hacer para efecto de que más o menos te vayan ilustrando y poder en realidad pues presentarse preparado a este tipo de audiencias, maestro. Pues yo lo felicito, maestro Rosendo, porque precisamente lo que nos hace entrar, lo que nos hace sobre todo todos los días, dice nuestro decálogo del abogado, todos los días estudiar y estudiar, todos los días estudiar más. Y aquella persona que se honre de saberlo todo, pues no, pues es definitivamente. Y no, maestro, realmente para eso estamos aquí, para solventar algunas dudas, algunas reflexiones. Y ¿cuándo tiene su audiencia intermedia, maestro? ¿O su descubrimiento? Se vence la investigación complementaria el día 9. Ah, ok, digamos que todavía tiene tiempo para ir preparando. Todavía tengo tiempo exactamente, pero yo no me estoy confiando. Yo, mire, mañana tengo una audiencia un poquito pesada durante el día, pero a partir del día de mañana yo le empiezo a enviar material respecto a acusación, contestación, exclusión de pruebas, e incluso aquí por la referencia que me hace, vamos a tocar algunos ejemplos de cómo excluir prueba para ir afinando toda esta etapa intermedia y propiamente dentro de estas etapas que ya hicimos referencia, que ustedes tengan la capacidad técnica para poder enfrentar una audiencia de estas características. No le veo yo mucho problema, ni crea que va a descubrir el hilo negro. Lo importante de todo esto, yo siempre he referido, nada más ceñirse un poquito a las reglas, porque todo abogado básicamente tenemos noción, tenemos conocimiento, como usted atinadamente lo dijo, maestro, cuando estamos ante una prueba ilícita, ante una prueba irregular,
y si hacemos un argumento idóneo y pertinente, el juez nos la compra porque efectivamente hay razón. Ya les decía yo también en la audiencia pasada que había conflicto de intereses cuando un defensor público o particular decide representar a 2, a 3 o 4 personas, uno solo, y a 3 de ellos decide declarar y a un tercero no, o viceversa, efectivamente hay un conflicto de intereses y por lo tanto poder también solicitar la exclusión, pudiéramos considerar hasta una nulidad, porque tratándose del mismo defensor, no puede hacer esa circunstancia. Llega a criterios del propio órgano jurisdiccional y a veces por estrategia jurídica de que cada defensor mejor represente a un imputado y en ese orden de ideas, al momento de entrar a juicio, cada defensa tendrá la oportunidad de hacer los argumentos respectivos. En ocasiones es lo que a mí me ha funcionado. Me han invitado compañeros o en su defecto, dado el cúmulo de imputados, hemos tenido la oportunidad. Entonces decidimos no representar a través de una sola persona a diversos imputados, sino dividírnoslos para los efectos de tener la oportunidad de hacer más debate, más reflexiones y en ese orden de ideas abonar más en nuestra defensa. Pero sin duda, maestro, yo me voy a, qué bueno que me hace este comentario para inmediatamente mandarle material respecto a los temas que a usted le interesan y ya como comentábamos, ya me mandó su WhatsApp, su número telefónico y estoy a sus órdenes, maestro. No, va a ser, estas clases sí son muy agradables porque son la esencia propia de lo que implica el juicio. Y yo les comentaba que me llevé en un asunto allá en Jalapa, en el Distrito Judicial de Jalapa, en el Fuero Federal, un hecho delictuoso de delincuencia organizada con más de 130 órganos de pruebas. Entonces hubo la oportunidad de debatir, de hacer exclusiones con respecto a técnicas de investigación, de intervención de llamadas telefónicas, de extracción de información. Son audiencias muy padres, muy agradables, porque en definitiva, pues, nos ponen en un estándar de examen para nosotros mismos. Y eso es lo agradable. Ya cuando usted empiece a empezar a desarrollar estos argumentos, ya lo demás viene por sí solo, viene en cascada. Entonces, qué bueno que nos hace este planteamiento, maestro Rosendo, y obviamente aquí con los más compañeros como el licenciado Pablo García, Pedro Antonio, al maestro José Armando, al maestro Germán, a nuestro maestro Pedro Aguilar y demás compañeros, pues yo creo que vamos a enriquecer más este tipo de talleres, de charlas que sin lugar a dudas en la práctica vamos afinándonos más en nuestra actividad, que es la abogacía. Claro, maestro, hay también, digo, como acervo también para los compañeros en YouTube, una audiencia de juicio del doctor Gerardo Malagón. Se me escapa su segundo apellido. Gerardo Malagón. Gerardo no sé qué cosa Malagón. Ahorita me voy a acordar su primer apellido. Hay una audiencia en YouTube, así lo buscamos como audiencia intermedia. La verdad, está muy breve, muy completa, muy exquisita. Para como acervo también, la he revisado 4 veces, he hecho mis anotaciones y demás, pero vuelvo a insistir, en el momento de la argumentación de la exclusión probatoria, ¿verdad? Ese es el tema, hay que tener herramientas, y digo, obviamente eso nos va dando la experiencia y los conocimientos, como esta clase de cursos, ¿verdad? Para ir teniendo esas tablas, como decimos en materia coloquial, para efecto de poder sacar adelante los asuntos. El asunto del viejito, del abuelo, son 30 tomos. Ahí se me complicó la carpeta de investigación porque le dieron participación a la otra parte y me ha enredado el asunto. Llevamos 3 años en la integración de la carpeta de investigación
hay 360 datos de prueba que ha llegado al Ministerio Público ahí, y me habían decretado un ejercicio de la acción penal. Tuve la audiencia con el juez de control especializado en Valle de Santiago, porque es un juez especializado. No la podía llevar el juez de control de aquí de León, porque no es especializado. Él se declaró incompetente, me lo mandaron a Valle de Santiago. El de Valle de Santiago dijo que tampoco era competente, se lo regresó. Se presentó por parte del de aquí la impugnación, se fue a Guanajuato y resolvieron que era el de Valle de Santiago. Afortunadamente la carpeta de investigación continúa viva, porque hice ahí una argumentación, unos conceptos de violación que el juez de control muy atinadamente tomó en consideración, y continuó en la batalla en la cuestión de la integración de la carpeta de investigación. Han intervenido 16 agentes del Ministerio Público en esa carpeta, porque en realidad no la han querido resolver. Esa es la realidad, no le han querido entrar al toro, y ya hay 2 quejas en derechos humanos también en ese sentido. Y digo, todo eso a mí me ha servido técnicamente, profesionalmente, para irme pues afinando. empapando de este tipo de asuntos, maestro. Excelente, maestro. No, pues esperemos que estas reflexiones, estos comentarios puedan abonar más en este acervo, y evidentemente pueda usted también, en el momento de estar en esta audiencia intermedia, en este tema que nos interesa, un buen papel, y vamos a procurar que usted vaya con todas las armas a esta audiencia, maestro. ¿Hasta aquí algún otro comentario, compañeros? ¿Cómo están, maestros? Buenas noches. Buenas noches. De la ciudad de Cancún, Quintana Roo. No, hombre, excelente. Maestro Julio, pues un gusto. Maestro Rosendo, nada más una duda, me llamó la atención su caso. Solo nada más hubieron partecitas, como tengo un poquito del internet un poco, pues un poco inestable, como que se entrecortaba. Usted está como defensor, quiero entender que el anterior defensor realizó una intervención con unos testigos de la víctima. Digo, es que más o menos fue lo que logré escuchar, nada más quería precisar esa cuestión, porque más o menos escuché que los testigos estaban declarando pues algo que no les constaba, ¿no? Como tal, ¿no? Que fueron, por lo que entendí, como que obligados. No sé si alcancé a escuchar bien o estoy erróneo, corríjame si es erróneo. No, los testigos, a ver, son 2 carpetas de investigación, preciso. Okay. Una donde el abuelo, vamos a llamarle así, se va, los nietos que lo rescataron van y rinden su testimonio de cómo estuvo esa liberación, llamémosle así, ese apoyo que le solicitó el abuelo de le dieran para que cesara la incomunicación que él tenía. Entonces yo llevo esa carpeta inicial, ya llevamos 3 años litigándola, llevo esa carpeta, son 30 tomos, 350 y tantos datos de prueba que se han acercado ahí, ¿verdad? Y bueno, no la han querido resolver técnicamente, pero esa es esa carpeta del abuelo, y se llevó ahí a declarar a los nietos. Declaran lo que pasó en el momento en que lo rescataron. El punto empieza cuando el defensor, en esa carpeta del abuelo, manda llamar a estos entrevistados y les amplía la entrevista con preguntas sugestivas. Entonces los empieza a tratar como si fueran testigos hostiles, porque pues, obviamente no puede hacer un interrogatorio de esa forma en esa etapa desformalizada y hacerles preguntas sugestivas. Bueno, esa es mi opinión. Con esa base de ese testimonio que rindieron primigeniamente, y con esa ampliación solicitan copias auténticas y se van a otra agencia y les presentan por delito de falsedad en declaraciones. Se apuran los ministerios públicos, porque como yo ya tengo de alguna forma problemas con ellos, porque han pasado 17 ministerios públicos y no resuelven, presenté 2 quejas ya en derechos humanos, etcétera. O sea, ya los traigo muy azorados en ese sentido.
y obviamente ellos ya tienen un mal ánimo a mi persona como litigante y dicen, pues presentaron una denuncia en contra de sus entrevistados, de sus testigos, ¿verdad? No les quiero llamar todavía testigos, de esos entrevistados. Pues presentaron eso, presentaron una denuncia y la fundamentaron en el artículo 255 del Código Penal aquí de Guanajuato, que dice que al que falsee intencionalmente una declaración, ¿verdad? Será acreedor a una determinada sanción. Pero obviamente que es falsedad intencional y es un delito doloso, el tipo penal. Entonces, es en ese sentido que son las precisiones, es otra carpeta, los mandan allá, la judicializan, se hace la formulación de imputación, la vinculación a proceso, y ahorita estamos en la investigación complementaria que se vence a finales de la primera semana, principios de la segunda semana del siguiente mes, y obviamente me estoy preparando para la audiencia intermedia. Y de alguna forma, digo, siempre lo he reconocido por la falta de experiencia, estoy con la duda si me convendría, y ahí irán nada más los comentarios que me ha estado ayudando el maestro ponente de esta charla muy importante y muy interesante, saber si estratégicamente sería bueno proponer un sobreseimiento bajo qué bases, o definitivamente irme a la apertura de la audiencia intermedia, ir y hacer un buen debate en de la exclusión de los medios de prueba que pretenden que pasen a juicio, ¿verdad? Y exactamente ese es mi tema. Ok, maestro. Bueno, creo que a mi criterio, salvo una humilde opinión, siento que debes agotar el tema de solicitud del sobreseimiento si existe la causal de procedencia, y obviamente en audiencia, pues debatirla, ¿no? Digo, nosotros, bueno, yo le llamo, coloquialmente, pues morir en la raya, ¿no? Porque ya empezando la audiencia intermedia, como me estás contando la situación, pues se ve que es un asunto que, pues es una piedra en el zapato, ¿no? Porque pues tanto la fiscalía, pues no pretende sustentar, pues obviamente, pues esa acusación como tal, digo que nada más está haciendo temas de dilaciones, pero si esa dilación tú la puedes matar en un tema de una audiencia, pues de un sobreseimiento, creo que sería idóneo, y todavía te encuentras en el tiempo antes de que se aperture, pues el tema de la audiencia intermedia, ¿no? Entonces, creo que sí está bien el tema de tu raciocinio, maestro, para que tú puedas agotar ese recurso que todavía te puede quedar, que si lo sustentas y no te duda, puedas conseguir obviamente pues el éxito pues de esa procedencia, ¿no? Como tal. Pero bueno, digo, nada más era digo un poquito que sí me llamó la atención mucho, pero como tengo mala recepción del internet, casi no escuché muy bien y estaba esperando, digo, para no interrumpirte, maestro, para preguntarte pues esas cuestiones nada más. Pero bueno. Gracias, maestro, de tu intervención. Nada más comento, o sea, todas estas dudas, porque es una cuestión, desde luego, nos enriquece a todos, una cuestión muy técnica. ¿Por qué? Porque la entrevista, pues es un mero registro que hay en la carpeta de investigación. O sea, no hay un impacto todavía ni un cambio hacia la persona que está denunciando porque no tiene el carácter de víctima. O sea, ahorita mi punto está más técnico, o sea, una circunstancia más técnica para enriquecernos todos, más técnica de que esas entrevistas no pueden llegar a ser o considerarse testimonios, porque todavía no están en el ámbito de una prueba, ya han cambiado el estatus de la persona que dice ser víctima. Ese es mi punto, mi primer tema. O sea, ¿cómo es posible? Estoy asombrado así de que me judicializaron una carpeta por un ánimo visceral y por una circunstancia personal de exigencia, y se pasaron por el arco del triunfo la cuestión técnica, porque es un mero registro en la carpeta de investigación desformalizada, y hubo una formulación de imputación en la vinculación a proceso, y el juez de control diciendo que única y exclusivamente el estándar que se exige es mínimo y que su circunstancia de razonabilidad es mínima, y pues casi me despachó una vinculación a proceso con las circunstancias mínimas, y digo, ok, me despachó una circunstancia de vinculación a proceso con datos de prueba mínimos,
¿verdad? Ok, ya se hizo la investigación complementaria y ese es mi argumento. A ver, ya pasamos la etapa desformalizada, ya hay una investigación complementaria y los datos de prueba que van a aportar de manera complementaria son estos. Y esto no te da para que en realidad el tipo penal del cual tú estás vinculando o llevar a juicio a mis defensos, no te da porque el tipo penal, ¿verdad? Y es ahí donde yo voy a argumentar esa parte, no te da porque el tipo penal, la intencionalidad no existe y tampoco la cuestión dolosa, porque el tipo lo exige. Entonces, esas dos circunstancias, y obviamente, si no pasara mi argumento del sobreseimiento, pues en el momento del debate de la exclusión probatoria, ir y afinar muy bien los tiros para que la mayor parte de las pruebas que pretendan ellos que pasen a juicio, pues no pasen. Ese es el comentario. Quiero opinar algo. Adelante, maestro Rosendo. Está muy interesante realmente así que el debate sobre este tema. De mi muy humilde punto de vista, considero, primer punto, que el descubrimiento probatorio, yo así lo he realizado, no es otra cosa más que de acuerdo al 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es que a partir del escrito de acusación que ya fue recepcionado por el órgano jurisdiccional, es la obligación que tiene el Ministerio Público de entregar de manera física todos aquellos medios probatorios que tiene en su poder el órgano investigador a la defensa. Después, una vez que también la defensa ofertó en la fase escrita sus medios de prueba, también ese descubrimiento probatorio consiste en entregarle a la fiscalía sus medios de prueba. Ese es lo que yo he hecho, pues vaya, en algunos juicios. El tema que es relevante, porque así me ha tocado en algunos asuntos. Recuerdo que hace unos 2, 3 años tuve la oportunidad de plantear un incidente de sobreseimiento. Primer punto que era sentar una base. Sentar las bases es precisamente que existiera por consecuencia una autovinculación. Y lo que me cercioré en mi asunto en específico fue que el objeto del debate fuera ofertar de manera superviniente datos o medios de prueba con los que yo pretendía anular el valor de aquellos que ya fueron ponderados por el juez de control para efectos de la vinculación. En este caso, yo me fui por la fracción segunda del 327 para efectos de acreditarle al juzgador que el elemento, en este caso era un asunto de violencia familiar, pues no se configuraba que era en este caso en específico un concubinato, porque en un diverso juicio civil había una confesión expresa del cual me enteré y nos enteramos posterior al auto de vinculación de proceso, que esta persona de manera textual confesó ante un juez diverso que ya estaban separados de hacía más de un año, pues. Entonces, pues el elemento del concubinato pues no se daba porque ya no existía esa unión de hecho entre ellos, y ofrecí ese dato de prueba en la etapa de investigación complementaria. Yo consideré que que era contundente para hacerle notar al juez de control que cambiaba la situación jurídica, que aquello que había valorado en el auto de vinculación al proceso, pues ya prácticamente se anulaba esa valoración a través del nuevo medio de dato de prueba. Esa fue una de las consideraciones por las cuales, en efecto, el juez de control nos concedió la razón y dictó en específico la sentencia absolutoria en el sobreseimiento. Es cuanto es para... Muchas gracias, maestro. Excelente también su análisis en razón, pues, de un caso en específico. Efectivamente, no todos los casos siguen esa misma línea,
evidentemente, su referencia también es muy precisa, muy loable, sinceramente, en ese entendido. Entonces, y partimos también del hecho de que el imputado tiene, en este caso, ya lo hacíamos en el primer análisis, que son meros datos de prueba. Ajá. Entonces, ¿en qué momento esa referencia llega a desahogarse? ¿En qué momento le impactan? Pues cuando ya va ante un órgano jurisdiccional, ante una autoridad, porque todo lo que pueda versar respecto de, en este caso, la víctima, como lo comenta el maestro Rosendo, la víctima le pide auxilio a sus familiares, a sus 3 familiares, y estos acuden en ese uso de sus facultades a rendir testimonio como un dato de prueba que al día de la fecha incluso no ha sido desahogado ante una autoridad. Por tal motivo, no esa mera referencia solamente es eso y no ha sido desahogado ante una autoridad. En el supuesto de que llegasen ante un órgano jurisdiccional y manifestaran X o Y, probablemente pueda afectar en la esfera jurídica de una persona por su dicho. En ese momento pudiese existir una afectación, pero en este supuesto, vamos, incluso a usted, a mi juicio personal, es obvio que se adelanta a esa pretensión y lo que desea propiamente, yo lo creo así, es que pueda desistirse de esa denuncia, que sí es grave, porque acá la falsedad, pues no es un hecho grave, ¿no? No es un hecho delictuoso grave, pero sin embargo, sí sería se impactaría y sería un hecho delictuoso siempre y cuando vaya ante un órgano jurisdiccional y diga X o Y. Pero en este momento procesal estamos hablando de un mero dato de prueba, de una referencia de la cual no se ha desahogado. Por tal motivo, no perjudicaría incluso a ninguna de las dos partes, ¿no? Ni beneficiaría, porque eso tendrá que ser materia de análisis y ya como también nos lo han explicado también nuestros compañeros, objeto de valoración. Pero si no se ha valorado, ¿en qué influye, en qué impacta? Lo que pretende, pues, es de cierta manera, pretender causar un estado de zozobra hacia estos familiares de la víctima por el hecho de secuestro y persuadir al órgano jurisdiccional de que no hubo tal circunstancia, porque primero sí deciden llevar el asunto de esta hipotética falsedad y llevarla a juicio para que eso sí les sirva, porque ahí ya es una prueba que ya está desahogada y si eso se lo llevan al otro, ahí sí va a tener un peso jurídico. Entonces aquí, recordemos el 20 constitucional que dice que solo se tomarán en cuenta, se valorarán aquellas desahogadas ante un juez, propiamente ante un juicio. Y esto es un mero dato de prueba. Pero bueno, pues qué bueno que hay esta serie de preguntas, porque esto en la vida práctica, pues es lo que nos viene mucho a afinar en nuestras intervenciones. Incluso objeto también de análisis para próximas clases en cuanto a este tópico, maestro. ¿Algún comentario, maestro Antonio, José Armando, maestro Pablito? De mi parte, ninguna, maestro, y pues maestro Rosendo, pues en lo que podamos apoyarle, pues con mucho gusto. Digo, me llamó la atención su caso, y ya ahora sí que complementando con lo que se ha manifestado pues aquí en la clase, pues sí, más o menos, digo, en lo que podemos apoyarle, maestro, pues con mucho gusto y las dudas, ¿no? Que eso es lo importante, porque también, pues todos los días se aprende algo, ¿no? No es como que ya tengas alguna base, de un inicio, ¿no? Constantemente, pues el derecho va desarrollándose, obviamente, pues eso también es para nosotros pero bueno, maestro, pues le deseo también el éxito también en su audiencia,
Y pues muchas gracias, maestro. Pues no sé por la intervención, Bueno, pues ya estamos a punto de concluir nuestra intervención. También por ahí teníamos otra actividad académica con magíster, los que tengan conocimiento. Ojalá que todavía alcancemos algo. Y con el maestro Camilo Constantino. Y nos vemos la próxima clase. ¿Cuándo la tenemos? Ahorita se me olvidó mi calendario de fechas. ¿Alguien la tiene? Creo que el 27. Martes 27. Bueno, no obstante, seguimos en comunicación. Yo creo que después del día viernes, maestro Rosendo, después del día viernes, voy a empezar a mandarle material para que le pueda abonar allí en su estrategia, maestro. Y evidentemente los demás compañeros, porque pues esto en definitiva, este taller nos sirve para ir afinando nuestra actividad. Pues les deseo muy buenas noches, que pasen un bonito día y estamos a sus órdenes. Gracias, maestro. Buenas noches. Y ahí les compartiré también el resultado del amparo. Claro que sí. Buenas noches a todos, compañeros. Gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego, maestros. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Germán. Hasta luego, maestro Germán.